¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Mi Corazón a la Mesa. Yo soy Yadira. Y yo soy César y el día de hoy les traemos una rica receta de chapatas. Así es, el día de hoy nos toca una receta de panadería. Está delicioso, no se lo pueden perder. ¡Comenzamos! Muy bien amigos, pues lo primero que vamos a hacer es disolver nuestra levadura en un poquito de agua. Debe de estar un poquito tibia. Disolvemos con la ayuda de una cucharita. Vamos a agregar 2 cucharadas de harina. Con esto se va a alimentar nuestra levadura. El agua que estamos usando es también parte del agua que les estamos poniendo en los ingredientes. Y la harina, las 2 cucharaditas de harina que utilizamos para alimentar nuestra levadura, también es parte de la harina que viene en los ingredientes, de la misma cantidad. Una vez que tenemos disuelta la levadura, la vamos a poner en este bowl para que crezca un poco más y tapamos. Después de unos 10 o 15 minutos que leudó nuestra levadura, la vamos a vaciar en este bowl donde ya tengo aproximadamente 100 gramos de harina cernida. Y ahora lo que va a hacer nuestra levadura es comer toda esta harina. Se hace que le estamos alimentando. Primero activamos la levadura con el agua. Y ahora lo que hacemos es un prefermento. Es decir, le damos de comer un poquito más a nuestras levaduras. Así que le vamos a vaciar un poquito de nuestra agua a este prefermento, solo un chorrito. Y vamos a hacer una especie de engrudo. Esta es la consistencia que buscamos, que sea más o menos un engrudito. Ahí está perfecto. Tapamos y reservamos por 1 hora. Muy bien amigos, después de 1 hora lo que vamos a hacer es integrar los elementos restantes. Nos falta añadir la sal, el agua, la harina y nuestro aceite de oliva. Así es como debe de quedar nuestro pie o prefermento. Añadimos el resto de la harina pasándola por un colador para que no nos quede ningún grumo. Voy a disolver en este tanto de agua nuestra sal, de forma tal que cuando la juntemos con la demás harina y nuestro pie se integre todo perfectamente. Ya con la sal disuelta la añadimos en el resto de la harina. Añadimos un chorrito de aceite de oliva y mezclamos para integrar todos nuestros elementos. Ya que tenemos la masa así, lo que vamos a hacer es dejarla reposar durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño. La cerramos y la reservamos. Muy bien amigos, pues ya después de 1 hora quiero que vean cómo quedó nuestra masa. Está fenomenal. Vean ustedes esto. Creció muchísimo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a enharinar toda nuestra mesa de trabajo con un poco más de harina. Esta es aparte de la que viene ahí en los ingredientes. Y vamos a volcar nuestra masa. Vamos a hacer la forma del pan ahí mismo, tratando de no sacarle todo el aire. Esta es una masa bastante húmeda, por lo que hay que ponerle bastante harina para que podamos trabajar con ella y le vayamos dando la forma que queremos. Hay que doblarla en sobre por sus 4 lados. Vamos a doblarla de forma tal que nos quede un rectángulo. Aquí ustedes le pueden dar la forma que quieran. La de la chapata es un poco rectangular, pero si ustedes quieren hacer otra forma de pan, no hay ningún problema. Ahora es el momento idóneo. Para darle la forma, nosotros vamos a empezar boleando la masa. Espolvoreamos con harina toda la parte superior de nuestra masa. Ponemos también harina alrededor. Dividimos la masa por la mitad y tú aquí puedes dividir la masa en 4 tantos iguales. Separamos las mitades. Espolvoreamos harina en medio de nuestros panes
Volteamos nuestro pan y es aquí donde va a tomar ese craquelado tan característico de este pan. Ya con la forma y el craquelado las vamos a poner en un papel antiadherente y las vamos a dejar descansar durante 1 hora. Muy bien amigos, una vez que tenemos nuestras chapatas ya con harina, lo que hacemos es precalentar nuestro horno a 230 a 250 grados centígrados según el máximo de tu horno. Recuerden siempre poner cuando hacemos pan una charola vacía abajo de nuestra charola para vaciar ahí un poco de agua y que suelte el vapor. Cuando nosotros metamos nuestro pan, vamos a jalar la charola vacía y le vamos a vaciar un poco de agua para que suelte el vapor. Después de 1 hora y media que ya estuvieron aquí reposando las masas, lo que vamos a hacer es que con ayuda de una tabla las vamos a pasar a la tabla y de la tabla a la charola. La charola estuvo en el horno precalentándose, lo que quiere decir que está muy caliente, por eso debemos de tener cuidado y nos vamos a ayudar de esta tabla para no perder la forma que ya tiene nuestro pan. La charola se estuvo precalentando aproximadamente unos 20 minutos junto con el horno. Nosotros hicimos una prueba, dejamos reposando una masa sin paño y la otra con paño. Vamos a ver cuál creció más. Aquí podemos ver cómo el pan que tenía el paño creció menos. Ahora es momento de pasar nuestro pan a la charola, que está muy caliente, hay que tener cuidado para que no se deforme nuestro pan y para que no nos quememos. Echamos agua en un trasto caliente para que genere vapor. Metemos nuestros panes. Después de 30 minutos los sacamos. Vean nada más qué chulada de panes. Quedaron preciosos. Veamos qué tal suenan. Qué suavidad. Quedaron crocantes por fuera y suaves por dentro.